Muy buenos días, Dios les bendiga en esta madrugada. Esto es Caminando con Jesús, su espacio devocional de la comunidad cristiana La Vid Verdadera. Mi nombre es Elvis Argote Jr. y te envío un saludo a la distancia, deseando la bendición y el respaldo del Señor en todo lo que hagas en esta hora. Saludamos a todos los hermanos que ya se conectan, aquellos recurrentes, simpatizantes y quienes aún nos escuchan por primera vez. Bienvenidos. Este es su espacio Caminando con Jesús. Y a esta hora también queremos poner todo en las manos del Señor. Sabemos que Dios va a tomar el control de todo. El miércoles a esta misma hora comenzamos nuestro programa. Sin embargo, presentamos una falla técnica y nuestra transmisión a través de Facebook se cayó, no pudimos recuperarla, así que transmitimos totalmente a través de YouTube y aquí podrá, a través de nuestro canal de YouTube, ver ese devocional completo. Así que no se preocupe, permaneció grabado. Gloria a Dios. Em, Así que ofrecemos esas disculpas y sabemos que el día de hoy no solamente va a actuar todo con normalidad, va a obrar todo con normalidad, sino que también el Señor se va a mover de una manera poderosa. Será así porque nosotros lo buscamos. Así que yo le pido, le ruego que en esta hora entre en comunión, entre en un ambiente con el Señor, despiértese. Son las 4:06 de la mañana en Barranquilla, Colombia. Saludamos también a nuestros apóstoles, Ahmed David y Carmen González de David, quienes eh, siempre obran por nosotros en el ministerio. También nosotros pedimos al Señor intercesión y fortaleza para sus vidas y gratitud para con su obra. Vamos a orar, vamos a leer ahora una corta reflexión de la palabra que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana. Y luego vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que haga algo en nuestras vidas. Lo más importante es que haya un cambio en nosotros. Así que acompáñeme a orar, entre en comunión con el Señor, tenga allí su Biblia lista. Padre, te damos gracias, te bendecimos en esta madrugada, te bendecimos en esta hora. Padre, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Padre, en esta hora, no importa si quien me escucha lo hace en la madrugada o lo hace después, no importa, Señor, a qué hora lo haga. Lo importante es que tú estás presente en nuestras vidas en todo momento. Te damos gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas. Señor, porque tú obras constantemente en nosotros, porque tú no dejas de mostrar tu presencia, de mostrar tu poder para con nosotros. Padre, nos humillamos delante de ti, sabiendo que toda enseñanza, todo mover no puede darse si tu espíritu, Señor, está lastimado, está herido. Si en nuestras actitudes, Señor, si en nuestra humanidad, si en nuestra carne hemos hecho algo que detiene en esta hora tu mover, nos humillamos para pedirte perdón. Te pedimos que obres en nuestras vidas, que nos santifiques y que nos cambies. Reconocemos que tú eres el Señor y que solo tú puedes hacer algo poderoso en nuestras vidas. Reconocemos también que solamente en ti hay cambio, que solamente en ti está la verdad de nuestras vidas, la verdad que nos hace libres, la verdad a la que nos sometemos en esta hora. Nos humillamos delante de ti porque solo tú eres Dios.
Gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias por quienes me escuchan. Te pido que obres en sus vidas, que mires el deseo de sus corazones. Intercedemos en esta hora por ellos, por quienes claman. Te pedimos, Señor, que tomes control de todo. Solamente tú estás obrando en este lugar. Solamente tú, Señor, puedes estar aquí. Ni Satanás, ninguna fuerza humana o aún lo no humano puede levantarse contra este tiempo si tú estás con nosotros y declaramos que estás con nosotros, porque donde dos o más están regocijados en tu nombre, allí estás tú. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a leer una corta reflexión de la palabra y espero que haya tiempo también para orar por algunas de las peticiones que ustedes tengan. Así que le invitamos a que ponga desde ya cualquier inquietud, cualquier deseo de oración que tenga allí en los comentarios, incluso en el chat en vivo de YouTube. Haremos lo posible para escucharlo, para leerlo, para orar cuando sea el indicado y también lo anotaremos para guardarlo en oración. Claro que sí. Acompáñenme al libro del Génesis. Libro del Génesis es el primer libro de la Biblia, capítulo 24. Génesis capítulo 24, leemos el versículo 5 y continuamos hasta el 6. Génesis 24, versículo 5, terminamos en el 6. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo un corto pasaje. Lo tendremos allí, será el único, pero también habrá un poco de contexto quizá en algún versículo anterior, pero creo que con la sola historia basta. Génesis capítulo 24, versículo 5, continuamos hasta el 6, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Versículo 6. Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Guárdate que no vuelva a mi hijo allá. La reflexión de esta mañana, Dios ha puesto en mi corazón titularla A mitad de camino o la mitad del camino. Seguramente, si no ha leído el capítulo, no tendrá contexto de a qué se refiere este criado que habla con Abraham. Pero el contexto, que comienza mucho antes, en el propio capítulo, más o menos a partir del capítulo 11 del Génesis en adelante, nos habla de una historia, de un propósito de Dios con una familia, con un pueblo, y de cómo éste se va desarrollando con sus tropiezos, con sus vicisitudes, y de cómo al final sus protagonistas hacen lo posible para no perder el propósito. Para ser más específico, usted ha escuchado la historia de Abraham, un hombre a quien Dios escoge en el libro del Génesis y le dice que por su descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Y básicamente le da un panorama en el que le dice: sígueme, permíteme ser tu Dios, y yo también te daré a ti una descendencia tan grande y tan bendita y tan fructífera que serán reinos.
será una gran nación. Y la historia de la Biblia avanza y sabemos que la descendencia de Abraham, entre muchas otras cosas, se convierte en el pueblo de Israel. Y de allí nuestro Señor Jesucristo. Pero no todo se da de manera perfecta, perdón. Hay varios momentos en la historia en el que el propósito ha estado a punto de romperse porque las personas adecuadas en la cadena pudieron haber tomado decisiones distintas. Y este es un momento similar. Abraham ya tenía de presente lo que Dios iba a hacer con su descendencia. Él había vivido una vida, para que la redundancia, en la cual, aunque tenía la promesa, hubo momentos de caída, de amenaza, de hambre. Pero al final, Dios, como siempre, respaldó su promesa y le dio a su hijo Isaac. Y empezó allí el camino hacia su gran descendencia, hacia sus hijos y los hijos de sus hijos. La promesa del Señor empezó a cumplirse. Hace un compromiso de fe, pero cuando finalmente la vida empieza a avanzar, fallece su mujer, Sara, y se da cuenta de que, ok, excelente, ya tuve a mi hijo, pero mi hijo no tiene esposa. Él dice, como padre me corresponde seguir, y para yo seguir con el propósito que Dios me dio, tengo que hacerlo bien. Y llegamos a este punto en la historia en el que Abraham dice, hay que buscarle una mujer a Isaac, pero no puede ser cualquier mujer. No puede ser una cananea, no puede ser una mujer de afuera, no puede ser una mujer que no esté guardada. Dios me dio un propósito y para cumplir con ese propósito hay que estar en integridad. Y sabe, mucho se dice, usted lo ha escuchado, pero hay que recalcarlo. En este tiempo no había iglesia del Señor, no había pastor respondón, no había legalismo que le dijese a la gente cómo hacer las cosas. Lo que había era, sin embargo, una percepción y una doctrina que te decía que lo santo tenía que permanecer santo. Y una familia que fue destinada en un propósito divino, en un propósito de bendición para las naciones, no podía contaminarse. Ni de personas paganas, ni de sus costumbres. Entonces Abraham traza un plan, dice, ok, llama a un criado y le dice, vamos a conseguir una mujer para mi hijo Isaac, pero esta mujer no puede ser de estas tierras en las cuales la gente tiene costumbres abominables, costumbres paganas, porque Abraham habitaba entre gente con costumbres paganas, es más que obvio. Yo creo que usted no debe estar muy lejos de esa situación. Yo creo que quizá usted ha experimentado lo que es vivir con vecinos o vivir con familiares que en su propia casa o en su propio barrio o en el lugar del trabajo o en el lugar de su estudio, usted vea personas con actitudes paganas, con costumbres que no glorifican al Señor. Incluso personas groseras, malas personas, personas que obran en maldad, que son envidiosas, que son groseras. Repito la palabra grosera porque es lo que más se ve.
Personas que no tienen el carácter de Dios ni el carácter del pueblo de Dios. El llamado es más que claro. Hay que guardarse. No se puede mezclar nuestro carácter con el carácter del mundo. Pero al mismo tiempo, Abraham también en la conversación con el criado dice algo interesante. Sigamos analizando. Le dice, ok, no vamos a mezclar a Isaac con la gente de esta tierra y sus costumbres paganas. No nos vamos a mezclar con las costumbres del mundo. Vamos entonces a buscar a alguien de la tierra de donde yo nací, la tierra de donde yo salí. Y contexto, el padre de Abraham, un hombre llamado Taré, salió de una tierra llamada Ur de los Caldeos, es decir, los caldeos, Babilonia. Y de esa tierra de Ur, Taré vino y quiso asentarse en Canaán, lo dice algunos capítulos antes. Quiso asentarse en Canaán, la tierra prometida, la tierra donde a Abraham se le fue prometido estar con su descendencia. Sin embargo, nos dice que Taré, el papá de Abraham, no alcanzó a llegar a Canaán, sino que llegó hasta una tierra llamada Harán y allí permaneció. Es decir, tenemos la historia de un padre llamado Taré que no alcanzó a cumplir su propósito. Y aún en esa época no había presencia del Señor en sus vidas, no había una promesa. Es decir, Taré y su familia, la familia de Abraham, cuando Dios llamó a Abraham, su familia estaba a mitad de camino. Había un propósito, indudablemente, pero no pudo usar a Taré, tuvo que usar a su hijo Abraham. Y Abraham le dijo, no te puedes quedar a mitad de camino, tienes que seguir adelante. Sabe, quizás su familia, quizás su padre, quizás su madre no llegó a donde ellos querían. Quizás no conocieron al Señor o quizás no llegaron a tener todo lo que usted deseaba. Pero no se puede quedar usted allí, ni puede pretender que usted permanezca donde ellos empezaron, ni en el Señor, ni en la vida. Hay que seguir hasta alcanzar un propósito. Y lo primero es entender ese propósito. Cómo recibir un propósito del Señor es algo que nos puede tomar otra enseñanza en otro momento. Pero una vez que se tiene, no podemos soltarlo ni podemos dejar que Satanás nos aparte de él y haga con nosotros lo que quiera. No podemos permitir que nos estanque. Y lo más importante, no podemos permitir que nos regrese. Y aquí es cuando llega la indicación final que Abraham le hace a su criado. En la conversación Abraham le dice, bueno, ve a la tierra de donde salió mi padre, ve a la tierra de donde salí yo. Busca allá a una mujer que pueda servir de esposa para mí, que pueda servir en la descendencia de este propósito que Dios ha puesto en mi familia, que pueda servir al plan de Dios. Busca algo, busca a alguien, busca gente, busca tiempos, busca cosas, siempre sirviendo al plan de Dios.
Porque Abraham sabía, no hacía falta que se lo dijera el criado. Abraham sabía que era por el propósito. El criado le dice, vale, mi señor, excelente. Pero si yo voy y encuentro a la mujer, y la mujer allá, hermosa como sea, digna, guardada, así como tú la quieres, no quiere venir conmigo, entonces tendré que llevarme a Isaac para que se viva allá. Si no se quiere venir conmigo, entonces me traigo al pelado. Y Abraham, ni corto ni perezoso, y mejor dicho, puesto en sus cabales, pues le dijo que no. Imposible. No lo explica. Pero basta con un solo versículo que ni elaborado ni profundo te dice, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Es decir, asegúrate de que no tenga que volver, que no conozca esa tierra, que no conozca de donde yo salí, que no conozca una realidad distinta al plan de Dios. Yo creo que si algún padre nos está escuchando, alguien que se ha convertido al Señor, o alguien que está saliendo del mundo o que lo conoció, lo que más desea en esta vida es que sus hijos no conozcan ese panorama. Creo que lo que más desea un padre es que el hijo no vuelva a los malos pasos de donde como padre salió, que no tenga que ver una realidad tan dañina y tan pecaminosa como la que hay en el mundo. Aún quizá hay quienes pueden estar en esta hora lamentándose de que su hijo tenga que estar conociendo hoy esa realidad que cualquier cristiano convertido que haya visto la maldad de allá afuera no le desea a nadie, cuanto más a los hijos propios. Hay una doble connotación en el deseo de Abraham y en la indicación de Abraham a su criado. Por un lado, sencillamente el propósito de Isaac, el plan de Dios, el plano que se había diseñado para su familia, no estaba en Ur de los Caldeos, no estaba en Harán, no estaba en China, no estaba en Oriente, no estaba en Occidente, no estaba en América, estaba en un lugar concreto. Estaba en una tierra en donde aunque fuesen extranjeros y aunque fuesen extraños delante de los demás, ahí estaba su propósito. Tu propósito puede que esté en un lugar donde no encajes. Puede que esté en un lugar donde a tu alrededor sea todo turbulencia e incluso pecado. ¿Cuántas veces no habitó Israel delante del pecado de los cananeos y aún el Señor Jesucristo rodeado de pecadores a quienes antes que dejarse contaminar de ellos, los cambió y los liberó para la gloria de su Padre? El propósito estaba allí y solo allí. Tanto fue, me llama la atención, esto no hace parte de la reflexión, pero tenganlo en cuenta, tanto era la posición en la que Abraham estaba delante de los demás pueblos en esa tierra, que cuando fallece Sara, su mujer,
humildemente se acerca a los hititas del lugar a pedirles que por un precio justo le den un lugar donde sepultar a su mujer. Les dice, yo soy forastero delante de ustedes. Permítanme respetuosamente sepultar a mi mujer aquí, díganme un precio. Y bueno, al final ellos reconocen la gracia del Señor con él y le permiten hacerlo sin costo. Pero entiende algo muy sencillo. Su propósito estaba en un lugar donde hasta cierto punto no era la mayoría. Tu propósito está en un lugar donde no vas a tener el mejor ambiente, pero allí está. Lo importante es que donde estés, como dice el Nuevo Testamento, donde estés se conviertan a ti y no tú a ellos. Que donde estés recibas bendición del Señor y lo irradies hacia quienes lo acepten y estén contigo, y que no permitas que la maldición, el opuesto del pecado y de la maldad de los hombres, toque tu vida. Que si estás en el trabajo no te dejes llevar por el ambiente, el disenso, la discordia de quienes te rodean. Si pudiera verlo. Que si estás entre tu familia y allí no todos son los mejores, no todos son cristianos, no todos obran conforme al carácter de Jesús, al carácter del Señor, no sigas el mismo juego, ni trates con la misma vara. ¿Cuántas veces no se nos enseñó a poner la otra mejilla? ¿Cuántas veces no nos enseñó Jesús que su reino es distinto? Que el reino que con él vino está para cambiar las cosas desde cómo uno actúa. Eso implica que Abraham, usted y yo tenemos un reino para gloria del Señor que solamente se manifiesta cuando entre el mal aparece el bien. El propósito de Dios en tu vida, escúchame bien, solamente va a aparecer cuando reconozcas que debes hacer un cambio y mostrar un cambio. Cuando todos corran, permanecer firme, no porque quieras mostrarte como alguien que no se deja llevar por las circunstancias, sino porque cuando Dios está contigo, cuando Dios está con nosotros, sencillamente podemos permanecer quietos en una tormenta y nada nos ha de pasar. Obra siempre conforme al plan de Dios. Y lo segundo más importante, la otra connotación del mensaje de Abraham es el de no volver atrás, ni permitir, ni permitirse a uno mismo incluso ver o anhelar ese lugar de donde uno ya salió. ¿Sabe? Abraham era rico. Quizá envió a un criado porque tenía oficios, porque ya estaba anciano. Pero también piénselo así. Y es que Abraham, después de haber salido de donde salió, estar donde estaba, ha tenido que decir, bueno, hay que buscar una esposa para mi hijo en esta tierra de donde ya yo estuve, donde que ya yo conozco cómo son las cosas. ¿Para qué voy a ir yo? Puedo enviar a otro. No necesito verlo. No necesito volver atrás. Y usted no necesita volver atrás.
No importa cuánto lo piense, cuánto el corazón intente crear en usted confusión, que es normal. Volver atrás y volver a donde uno fue herido nunca es conveniente. Si hay algo que Jesús decía y usted lo sabe, es vete y no peques más. Vete, sigue tu camino. Quizá estás a la mitad, quizá te faltan muchas cosas, quizá estás incompleto. O quizá también estás en un punto donde el Señor se ha manifestado con toda su gloria en tu vida. Cualquiera que sea tu posición en el camino, o la posición de tu familia en el camino, encárgate de no volver atrás. Encárgate de que no se cometen los mismos errores, que no pasen las malas herencias, que no pasen los malos hábitos, y de no cometer simplemente aquellas cosas que ya tú sabes que te hacen daño. Tu familia tiene un propósito. A veces nos cuesta creerlo, pero hay que hacerlo. Porque sin fe, sin la fe de alguien como Abraham, cuya historia usted conoce, estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo, aún en contra quizá de todos sus sentimientos y de todo lo que él pensaba que iba a ser su vida. Sin una fe, una palabra que nos convenza, sin una convicción en nosotros, no tendremos nunca el temple para decir no cuando lleguen los recuerdos, cuando llegue la nostalgia de ese tiempo que era horrible y que era dañino para tu vida, pero que el corazón, en medio de sus sentimientos y de su inmadurez, te hace sentir y anhelar un lugar que ya dejaste. El Señor sabe, el Señor te conoce y sabes tú también, porque lo sabes y sabemos y yo lo sé, que no era un buen lugar, que no es un buen lugar el lugar de donde salimos. Algunos cayeron a lo más profundo del pecado, habitaron las calles, cometieron crímenes. Algunos eran unos maltratadores. Algunos allá en el mundo, en el lugar de donde salieron, eran las peores personas y lo pueden testificar. Otros quizás no. Otros quizás no han conocido el mundo. Otros quizá, bendito sea el Señor, no tienen un gran testimonio que llame la atención y del cual la gente pueda decir, qué criminal. Pero usted sabe que no importa cómo haya sido, no vale la pena volver. Y aún en nuestro camino hay tiempos que aunque fueron buenos, no hay que volver. Deje de anhelarlo. Si antes tuvo algo y hoy no lo tiene, tranquilo, usted y yo sabemos que la gloria postrera, hmm, busca el versículo y anótelo.
lo que te espera en la otra mitad del camino es muchísimo mejor que lo que ya viste, que el pecado que ya viste, que la bendición que ya viste. Pero no te quedes, amado hermano, amada hermana, no te quedes, ni te devuelvas. Sigue adelante, sigue en el propósito que Dios te dio, y si sientes que no sabes cuál es tu propósito, entra en intimidad y busca tu propósito en Él. En cualquiera de los casos, Dios responde. Si te sientes sin propósito, tranquilo que Él te lo da. Y si sientes que desfalleces en el propósito, Él te dará las fuerzas para seguir. Mira hacia atrás, solamente para ver el camino que no has de volver a pisar. Acompáñenme a hacer una oración. Vamos a pedirle al Señor que guarde esta palabra en nuestras vidas. Vamos a pedirle que nos muestre el propósito que tiene para con nosotros, lo que hay que hacer para que ese propósito se dé en nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para estar listos, para que todo en nuestras vidas esté preparado cuando lleguen esas cosas que se nos prometen, que se nos han prometido? Pero también para que nos fortalezca, porque desde ya le digo, tener dudas en este camino es normal. Sentir que no podemos más es normal. Empiece por reconocerlo y Dios hará después lo demás. Usted, aunque sienta duda, recuerde que mientras usted dé un paso en el Señor, Él dará 3 pasos más por usted. Qué bueno es saber que hoy, a la mitad del camino, cuando miremos hacia atrás, cuando sintamos que queremos volver, podremos siempre decir, Señor, perdóname por mirar y por anhelar lo que hay allá, lo que dejé. Ahora permíteme seguir la otra mitad. Sigamos la otra mitad, amado. Busquemos del Señor, que lo que nos espera es grande y poderoso en su nombre. Padre, te damos gracias, te bendecimos en esta hora. Señor, gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, porque tú actúas poderosamente, porque tú nos sacaste, que tú nos diste, Padre, un plan. Nuestras familias tienen, Señor, una visión para contigo, una visión en tu ministerio. Yo te pido, Señor, en esta hora que no te apartes de nosotros, que no importa lo que hayamos hecho, o aún, Señor, reconociendo lo que hemos hecho, tú nos cambies. Mira las cosas, Señor, que en nuestras vidas quizá aún faltan por cambiarse. Mira, Señor, incluso aquellas cosas que ya cambiamos, pero que por momentos volvemos a tropezarlas, volvemos a hacerlas.
Mira, Señor, aquellas cosas en las que somos débiles. Padre, hoy las reconocemos todas, todas. No ponemos ni un solo pero delante de ti. Solo te pedimos que no te apartes de nuestras vidas. Solo te pedimos una oportunidad. Padre, que en esta hora no nos permita, Señor, dar pasos apresurados a buscar aquellas cosas que tú apartaste de nosotros. Padre, que si Satanás ha hecho cosas las cuales quiere atentar contra nosotros y devolvernos al mal camino, ese que un día dejamos, ese que incluso hoy pudiéramos estar dejando en esta misma hora. Padre, que sea tu presencia en nuestras vidas, que nada pueda levantarse contra lo que tú quieres hacer con nosotros. Señor, intercedo por mis hermanos, por cualquiera que sea su posición, yo te pido para que des fuerza, des aliento, para que traigas palabra de bendición a ellos y a sus casas, para que te muestres como el Dios que cambia y que transforma. No quiero predicar, Señor, un Dios solo de palabra. Yo quiero predicar un Dios de poder. Y ese poder solamente, Señor, podemos recibirlo si estamos dispuestos, Padre, a buscarte. Hoy queremos decirte que estamos dispuestos a buscarte. Permítenos entonces hallarte. Permítenos saber cuál es tu plan. Permítenos discernir. Permítenos aún obrar. Permítenos ser alguien en tu reino. Que cualquiera que sea ese propósito, entonces sea nuestra casa, nuestra vida y todo por cuanto en nosotros hay para ese propósito. Declaramos que nuestras familias, que nuestras casas, que nuestras vidas están para ti. Aquí estamos, Señor, recíbenos. Nuestras vidas están libres del pecado por el Señor Jesucristo. Y todo cuanto hacemos es santificado para ti. Padre, en esta hora, yo te pido por mis hermanos, cualquiera que sean sus propósitos, cualquiera que sean sus oraciones, cualquiera que sean sus dudas, Señor, su posición. Padre, yo te pido que quites de ellos la vergüenza, el miedo. Señor, si han sentido desfallecer, tú les des fuerza. Si han sentido caer, Señor, tú los levantes. Padre, tú eres un Dios de perdón y de misericordia. Pido, Señor, en esta hora, en mis fuerzas, Padre, lo has puesto en mi corazón, que les des seguridad, que responda su oración. Yo te pido, Señor, que en esta semana tú empieces a revelar aquellas cosas, quizá de años, que sientan ellos en su humanidad, que han sido abandonadas. Padre, si alguno en su corazón ha sentido que tú lo has dejado, yo te pido que te renueves para con ellos, que te muestres, que despejes toda duda, pero que no permitas, Señor, que en medio
de las batallas de su corazón vuelvan atrás. Padre, nos hemos prometido en tu palabra, se han prometido, Señor, en tu palabra, no volver a un mundo de oscuridad que solo cambia los corazones para mal, que solo pervierte y que contamina, que nos hace, Señor, sacar lo peor de nosotros. Padre, no nos permita volver. Antes pon tu carácter en nosotros. Tenemos que estar agradecidos, Señor, porque en esta hora sabemos que tú has hablado, que un mensaje tan sencillo, un corto pasaje de lo que tú le has revelado a tantos hombres en el pasado, puede hacer en nosotros algo maravilloso y algo poderoso. Padre, yo te pido que no dejes nunca de obrar en nuestras vidas. Y que siempre que estemos a punto de dejarlo todo, tú nos muestres, Señor, que nada puede hacerse contra lo que tú has dispuesto para nuestras vidas. Y que tu plan se cumple en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo sacrificio nos arropamos y decimos que somos salvos en esta hora. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque ya está hecho. Porque tú lo has hecho todo, Señor, conforme a tu palabra. Y porque mis hermanos verán, Señor, hoy, en esta hora, tu palabra moverse, tu palabra cumplirse. Yo te pido, Señor, que no apartes de su mente, de mi corazón, esta palabra que hoy nos has dado, sino que antes fortalezcas y desarrolles en nosotros esas promesas que a veces perdemos de vista. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias porque nos has puesto en buena tierra y hoy nos permite, Señor, ser distintos en ti. Nuestros trabajos, nuestros estudios, nuestra familia, todo lo que hagamos está en tus manos. Toda nuestra gracia viene de ti. Todo aquello, Señor, bueno que hay en nuestras vidas viene por ti, Padre. Y no podremos nunca dejar de reconocer tu santidad y tu poder en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque nunca, Señor, nos dejarás desamparados. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, somos salvos y seguiremos en el camino por cuanto tú nos has cambiado para bien. Gracias, Señor. Alabe y gócese, amado hermano, porque usted está en el lugar indicado. Siga, que el Señor tiene para usted un lugar aún mejor.
Me gusta salir al campo, por ahí por la madrugada, y escuchar el riachuelo mientras sale la alborada. Me gusta sentir la grama húmeda bajo mis pies y ver el río correr y bajar por la cascada y dejar vagar mi mente como embriagado de amor y elevar mis pensamientos hasta el cielo y conversar con mi Señor mientras el sol tiñe el cielo de un bellísimo color. Siento que mi corazón se regocija con la paz de mi Señor, con la paz de mi Señor. Me gusta salir al campo, por ahí, por la madrugada, y andar de manos con Él y perderme en la cañada. Aleluya. Sentir como en su presencia, mire, en su presencia se me estremece la piel. Y claro, aunque no le pueda ver, de su amor nunca hay ausencia. Me gusta como Él me hace sentir completo y feliz. Me gusta como Él me dice, hijo mío, esto lo hice para ti. Mientras el sol tiñe el cielo de un bellísimo color, siento que mi corazón se regocija con la paz de mi Señor, con la paz de mi Señor. Con la paz de mi Señor. Oyes de cantar y caminarás. Con la paz de mi Señor. Te levantarás y te acostarás. Con la paz de mi Señor. Él te buscará y te encontrará. Con la paz de mi Señor. Y sin que lo sepas te sentirás. Con la paz de mi Señor. Y sin darte cuenta te alegrarás. Con la paz de mi Señor. Ya tú vas a ver que bien estarás. Con la paz de mi Señor. Canta este corito y te animarás. Con la paz de mi Señor. Aleluya. Con la paz de nuestro Señor salimos en las madrugadas a recibir tu propósito. Gracias, amado hermano, amada hermana, por conectarse a este espacio devocional. Recuerde que Caminando con Jesús es un espacio de la vid verdadera y a la distancia saludamos a todos nuestros hermanos, a nuestros pastores, a nuestros líderes y aún a todo aquel que nos escuche. Paz y gracia del Señor a tu vida. Aquí estaremos con el favor de Dios el día lunes. Bueno, no, el lunes es festivo. El miércoles, próximo miércoles a las 4 de la mañana, hora colombiana. Y a cualquier hora en el que el Señor nos ponga, ahí estaremos para recibirlo. Lo importante, no lo olvide, es seguir donde quiera que estemos, caminando con Jesús. El Señor te bendiga, el Señor te guarde.